Considera que un día cualquiera despiertas y descubres que alguien a quien amas no volvió a casa. Imagina que revisas su habitación, su cama intacta, su teléfono apagado, y de pronto una inquietud te nace en el pecho. Esa sensación que te dice que algo no está bien. ¿Qué harías si cada llamada que haces se queda sin respuesta? ¿Qué pensarías si quienes deberían ayudarte a encontrarla guardan silencio o incluso se muestran indiferentes? Hay historias que golpean porque podrían sucederle a cualquiera, a una hermana, a una hija, a una amiga o incluso a ti. Esta historia es una de esas tragedias que rompen a una familia y exponen lo frágil que puede ser la vida cuando la confianza se deposita en las manos equivocadas. Ella era una joven responsable, trabajadora, dedicada a su hogar y a sus sueños. Hizo todo lo que se espera de alguien que quiere salir adelante. Y aún así, la violencia la alcanzó sin que nadie pudiera imaginarlo. Desde esa madrugada en que su teléfono dejó de responder, comenzó una carrera contra el tiempo, una lucha marcada por la incertidumbre, la desesperación y el miedo a escuchar la peor respuesta. Mientras escuchas esta historia, piensa por un momento en lo que significa perder a alguien sin saber cómo, cuándo o por qué. Piensa en el vacío de no recibir respuestas, en la impotencia de tocar puertas que no se abren, en la angustia de sentir que el mundo sigue avanzando mientras tu vida se detiene. Eso fue lo que vivió la familia Palacio. Un dolor que no eligieron, pero que les cambió la vida para siempre. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. Leslie Palacio nació el 5 de mayo de 1998 en Las Vegas, Nevada. Desde muy joven, Leslie mostró una madurez poco común para alguien de su edad. Era la segunda de 5 hermanas, pero el papel que asumió dentro de su familia iba mucho más allá de ser una hija más. Mientras su madre, Araceli Palacio, trabajaba limpiando casas para sostener el hogar, Leslie se convirtió en ese apoyo constante que mantenía todo funcionando. No solo ayudaba en las tareas diarias, sino que también se convirtió en una especie de guía para sus hermanas menores. Cuando comenzó a trabajar, Leslie destinaba parte de sus ingresos directamente a los gastos de su casa. Tenía muy claro que cada esfuerzo contaba y asumía sus responsabilidades con una dedicación admirable. Con el tiempo decidió estudiar técnico de laboratorio, porque veía en esa carrera una oportunidad para avanzar y también para motivar a sus hermanas a creer en un futuro mejor. Les decía que el estudio era una herramienta para abrirse camino, y ella misma era un ejemplo de esa idea. Detrás de su disciplina había un objetivo profundo. Leslie quería que su madre dejara de cargar sola con todo. Sabía cuánto se esforzaba Araceli y soñaba con aliviar ese peso. Para lograrlo, comenzó a sugerirle que dejara de trabajar para distintas compañías de limpieza y que, en cambio, iniciara su propio servicio. Leslie veía con claridad que su madre tenía la experiencia, la responsabilidad y la reputación necesarias para manejar su propio negocio. Araceli finalmente aceptó la propuesta, y juntas comenzaron a planear cada detalle, cómo organizarse, qué necesitarían y de dónde podrían obtener sus primeros clientes. Así nació el Servicio de Limpieza Palacio, un proyecto familiar con el que buscaban un futuro más estable. En agosto de 2020 lograron asegurar su primer contrato importante, un logro que llenó de entusiasmo a toda la familia. A pesar de estudiar, trabajar y asumir muchas responsabilidades, Leslie se involucró profundamente en el nuevo negocio. Acompañaba a su madre, revisaba ideas, organizaba detalles y se aseguraba de que todo avanzara correctamente. Era un proyecto que las unía, una esperanza que parecía abrirles un camino prometedor. Un camino que, sin saberlo, estaba a punto de verse interrumpido. Con estos antecedentes se llega al sábado 28 de agosto de 2020. Ese día, Leslie, con 22 años, decidió salir un momento de casa para despejarse. En un principio tenía otros planes.
Quería reunirse con su hermano y unas amigas, pero el grupo ya estaba lejos, y a ella no le pareció conveniente desplazarse hasta donde estaban. Habló con su madre, quien le dijo que no había ningún problema si prefería quedarse cerca o cambiar de planes. Fue entonces cuando comenzó a intercambiar mensajes con Eric Rangel Ibarra, un joven de 25 años que no era ajeno para la familia. Las dos familias habían convivido durante mucho tiempo, compartiendo reuniones, celebraciones y un trato tan cercano que muchos los consideraban casi parientes. La madre de Eric, Guadalupe, incluso era madrina de Leslie. Aunque con los años ambas mujeres se habían distanciado, la familiaridad seguía presente. Durante la noche, Leslie y Eric estuvieron enviándose mensajes y realizando videollamadas por FaceTime. Finalmente, Eric pasó a recogerla poco antes de la medianoche. Según los mensajes que Leslie le enviaba a su hermana mayor, ambos habían cenado en un casino y la salida transcurría con normalidad. Buena conversación, ambiente tranquilo y sin señales de incomodidad o alerta. Sin embargo, con el paso de las horas, la comunicación de Leslie con su familia empezó a volverse irregular. Su hermana dejó de recibir respuestas y pasadas las 4 de la mañana llegó un mensaje que llamó su atención. Leslie decía que tenía algo que contarle. Cuando su hermana le preguntó de qué se trataba, ya no obtuvo respuesta. 40 minutos después, a las 5:40 de la mañana, el teléfono de Leslie apareció apagado. Unas horas después, el silencio de Leslie comenzó a inquietar a su familia. Era fin de semana, y todos despertaron más tarde de lo habitual. Cuando Araceli revisó la habitación de su hija y vio que no estaba, empezó a preguntar a sus otras hijas si sabían dónde podría encontrarse. Ellas le comentaron que Leslie había salido con Eric la noche anterior. Desde ese momento, todo empezó a sentirse extraño. Araceli intentó comunicarse con la familia de Eric, pero nadie contestó. Un comportamiento totalmente inusual, considerando la cercanía que siempre habían mantenido. Las horas pasaban, el teléfono de Leslie seguía apagado y la falta de respuesta por parte de la familia de Eric aumentaba la inquietud. La situación llegó a un punto en el que la familia Palacio consideró acudir a la policía para reportar la desaparición. Antes de hacerlo, lograron que Guadalupe, la madre de Eric, respondiera a una llamada. Pero lejos de transmitir calma, su reacción incrementó la preocupación. Aseguró no saber dónde estaba su hijo y dijo que no pensaba llamarlo para preguntarle, argumentando que ambos eran adultos y ella no se involucraba en sus asuntos. También les pidió que esperaran, insinuando que seguramente regresarían por su cuenta. Esa actitud desconcertó profundamente a la familia de Leslie. Resultaba difícil comprender cómo alguien tan cercano a ella y a su propia familia pudiera mostrarse tan indiferente ante la ausencia de dos jóvenes. Las hermanas de Leslie incluso fueron personalmente a la casa de Eric. Escuchaban ruidos en el interior, pero nadie abrió la puerta. Tras insistir, lograron comunicarse con una de las hermanas de Eric, quien sí mostró disposición para hablar. Ella proporcionó la descripción del auto que Eric conducía, compartió su número de teléfono y mencionó algunos lugares que solía frecuentar cuando salía. Aún así, cuando la familia Palacio informó que planeaban reportar la desaparición, la respuesta de Guadalupe volvió a ser negativa. Dijo que ella no denunciaría la ausencia de Eric. Cuando la familia de Leslie acudió a la policía en Nevada, recibió un nuevo obstáculo. Al tratarse de dos adultos jóvenes, los agentes indicaron que debían esperar 72 horas antes de iniciar una búsqueda formal, insinuando que quizás ambos habían decidido irse juntos. Para la familia, esa explicación no tenía sentido. Leslie no era una joven que se ausentara sin avisar. Trabajaba, estudiaba y estaba profundamente involucrada en el negocio familiar. Nada encajaba con la idea de que hubiera desaparecido por decisión propia. Ante la falta de acción policial, la familia de Leslie decidió comenzar la búsqueda por su cuenta. Prepararon afiches con su fotografía y los colocaron en los lugares más importantes: las zonas cercanas al casino, donde sabían que había estado, los alrededores de la casa de Eric y también cerca del hogar de los Palacio. Al mismo tiempo, difundieron la desaparición en redes sociales, pidiendo a amigos, conocidos y a cualquier persona que pudiera ver la publicación que la compartiera. La noticia se propagó con rapidez,
Pero junto con el apoyo, también empezaron a llegar mensajes falsos. Uno de ellos fue especialmente cruel. Alguien exigía $10.000 a cambio de devolver a Leslie. La familia acudió inmediatamente a la policía, y fue gracias a este mensaje que las autoridades finalmente tomaron el caso con mayor seriedad. Iniciaron una investigación para rastrear el origen del perfil que enviaba la extorsión, aunque pronto descubrieron que se trataba de personas malintencionadas aprovechándose del dolor familiar. Aún así, ese incidente fue decisivo. A partir de ese momento, la desaparición de Leslie dejó de verse como una simple ausencia voluntaria, y los agentes comenzaron a buscar tanto a Leslie como a Eric. Sin embargo, la diferencia entre ambos casos era evidente. Eric no fue considerado persona desaparecida porque su familia no lo había reportado. Aún así, la policía intentó localizarlo en su trabajo y en su círculo cercano, con el fin de obtener alguna explicación de lo ocurrido esa madrugada. 3 días después de la desaparición, el 1 de septiembre de 2020, la policía convocó una rueda de prensa importante. Informaron que no habían logrado encontrar a Eric, pero tampoco a su padre, José Rangel, de 45 años. Para los investigadores, la ausencia simultánea de ambos resultaba altamente sospechosa. Y ese fue el punto en que la investigación entró en una nueva fase. En la misma rueda de prensa del 1 de septiembre, las autoridades revelaron detalles que aumentaron la preocupación en torno al caso. No solo era extraño que Eric y su padre, José, estuvieran ilocalizables. También habían surgido testimonios de vecinos que señalaban un comportamiento inusual en la familia en los días posteriores a la desaparición. Varios residentes del vecindario comentaron haber visto a la madre de Eric y a sus 2 hermanas sacando objetos de la casa: muebles, decoraciones y pertenencias que parecían estar empaquetadas o listas para ser retiradas. Vehículos y camiones se acercaban con frecuencia, como si estuvieran vaciando la vivienda poco a poco. Algunos vecinos también observaron que la familia salía a horas poco comunes, muy temprano por la mañana o muy tarde en la noche, algo que no coincidía con su rutina habitual. Lo más llamativo era que nadie había visto a Eric ni a José desde hacía días. La policía explicó que, al intentar contactar a la familia para obtener declaraciones, tanto la madre como las hermanas se negaron a hablar. Legalmente no podían obligarlas, ya que no estaban consideradas sospechosas, pero su silencio resultaba difícil de comprender, sobre todo tomando en cuenta la cercanía que habían tenido con la familia de Leslie. La única persona que accedió a conversar con los agentes fue la misma hermana que previamente había dado información a las hermanas de Leslie. Ella relató que la mañana del 29 de agosto había visto a Eric llegar a la casa nervioso, recoger algunas cosas rápidamente y anunciar que se iría con su padre por unos días, sin especificar el destino. Esa declaración reforzó la sospecha de que ambos hombres estaban intentando ocultarse. Mientras tanto, la policía revisó las grabaciones del casino donde Leslie y Eric habían cenado. El video se convirtió en una pieza clave. Se les observaba llegando alrededor de las 12:30 de la noche, conversando con normalidad y sin señales de tensión o intoxicación evidente. Tampoco había indicios de que Leslie estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas. Era simplemente una salida amistosa. A las 2 de la mañana, las cámaras registraron a ambos saliendo del lugar en el vehículo de Eric. Esas imágenes serían las últimas que mostrarían a Leslie con vida. Con esa confirmación, la policía estableció públicamente que la última persona en estar con ella había sido Eric, y con ello se emitió una orden de captura tanto contra él como contra su padre. La investigación tomó un giro importante cuando se reveló la existencia de una segunda grabación, esta vez proveniente de la cámara de seguridad de un vecino de Eric. Según su relato, alrededor de las 5:06 de la mañana del 29 de agosto, las cámaras captaron el momento en que Eric y Leslie regresaron a la casa de la familia. En las imágenes, Leslie aparece tambaleándose, claramente afectada por el alcohol, mientras Eric también muestra signos de haber bebido. Ambos entran juntos al domicilio. Posteriormente, alrededor de las 6:30 de la mañana, Eric vuelve a salir de la casa. En esa ocasión aparece solo y sin camiseta, se dirige directamente a su automóvil y se marcha. Cerca de las 7 de la mañana regresa, pero esta vez acompañado de un hombre
cuya descripción coincidía con la de su padre, José. Ambos entran a la vivienda y permanecen dentro unos 20 minutos. Lo más perturbador llega después. Las cámaras registran a Eric y a José saliendo nuevamente de la casa, cargando a una mujer en brazos. Por la complexión y el cabello, las autoridades determinaron que se trataba de Leslie. En ningún momento se observa movimiento alguno por parte de ella, lo que llevó a los agentes a sospechar que ya estaba inconsciente o posiblemente sin vida. Sin embargo, lo registrado marcó el punto en que la investigación dejó de considerarse una desaparición y pasó a tratarse formalmente como un caso de homicidio, aun cuando el cuerpo todavía no había sido encontrado. Este material se convirtió en una pieza central de la investigación y aumentó la urgencia por localizar tanto a Eric como a su padre, quienes ya parecían estar haciendo todo lo posible por desaparecer. Pasó más de una semana desde la desaparición cuando, el 11 de septiembre de 2020, la investigación tomó un rumbo devastador. Ese día las autoridades encontraron el cuerpo de Leslie en una zona cercana a un parque estatal, el mismo lugar donde uno de los teléfonos de Eric había sido geolocalizado, y desde donde se sabía que había llamado a un amigo para pedir gasolina. El hallazgo reforzó aún más las sospechas sobre él. A partir de ese momento, Eric dejó de ser considerado un posible testigo o presunto implicado y pasó a ser oficialmente el principal sospechoso del homicidio de Leslie. El informe forense nunca se divulgó públicamente, y la policía mantuvo absoluto hermetismo sobre las condiciones del cuerpo o la causa exacta de la muerte. Sin embargo, un familiar cercano comentó con algunos medios, de manera extraoficial, que el cuerpo había sido identificado por ADN porque presentaba signos de haber sido quemado, lo que sugería que quien la atacó intentó eliminar evidencia. La policía tampoco compartió detalles sobre si las manchas de sangre halladas en la habitación de Eric correspondían a Leslie. Únicamente confirmaron que se trataba de sangre humana, sin añadir más información para no entorpecer la investigación. Un día después del hallazgo del cuerpo, las autoridades localizaron el vehículo de Eric en California, abandonado en un estacionamiento. Casi al mismo tiempo, la familia de Eric, la madre y las 2 hermanas restantes, abandonaron su casa y no regresaron jamás. Se llevaron todas sus pertenencias y dejaron de responder llamadas y mensajes, no solo a la policía o a la familia Palacio, sino también a su círculo cercano. Desde ese instante, su paradero dejó de conocerse. Conforme avanzaba la investigación, comenzaron a surgir testimonios que apuntaban a que Eric y su padre habían logrado salir de la zona poco después de la desaparición de Leslie. La policía centró parte de sus esfuerzos en California, ya que allí se había encontrado el vehículo. En ese punto comenzaron a recibir información de amigos y familiares de Eric. Algunas personas afirmaron que, en los días posteriores al 29 de agosto, Eric y José habían buscado ayuda para cruzar a México. Para entonces ya existía una orden de arresto, lo que hacía prácticamente imposible atravesar la frontera sin levantar sospechas. Según estos relatos, nadie aceptó involucrarse por temor a consecuencias legales, aunque la policía nunca pudo confirmar por completo si todos estaban diciendo la verdad o si alguien pudo haber colaborado sin admitirlo. La investigación dio un paso importante cuando lograron rastrear el iPad de José, que apareció activo en territorio mexicano. Sin embargo, esa pista generó controversia, ya que las autoridades no revelaron en qué estado o región del país se detectó el dispositivo. Para la familia de Leslie, ese silencio representaba una oportunidad perdida, pues conocer la ubicación exacta habría permitido una búsqueda más focalizada. Mientras tanto, las mujeres de la familia de Eric permanecieron completamente inaccesibles. No enfrentaban cargos y no estaban obligadas a declarar. Aún así, su desaparición repentina alimentó la percepción de que había algo que ocultaban, aunque legalmente nada se podía hacer sin que ellas se presentaran voluntariamente. La espera tuvo un giro inesperado a comienzos de 2021. El 12 de febrero, la policía informó que José había sido detenido semanas antes, el 19 de enero en San Diego, California. Posteriormente, el 31 de enero, fue trasladado a una prisión en Nevada para enfrentar cargos relacionados con el encubrimiento del crimen,
entre ellos ocultar a un delincuente y destruir evidencia. Una vez bajo custodia, José aceptó haber participado después del crimen, admitiendo que ayudó a su hijo a mover el cuerpo de Leslie y a eliminar evidencia. Durante su proceso judicial se declaró culpable y recibió una sentencia relativamente breve, con un máximo de 2 años de prisión. En la práctica, cumplió solo entre 8 y 9 meses antes de quedar en libertad. Aunque para la familia Palacio esa condena resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos, fue la resolución legal correspondiente a su grado de implicación. Desde su liberación, José no ha enfrentado nuevos cargos ni ha vuelto a aparecer públicamente en relación con el caso, quedando formalmente concluida su participación penal. Mientras tanto, Eric permanecía fugitivo. Las autoridades insistían en que era muy probable que se encontrara en México, aunque no se sabía con exactitud en qué lugar podría estar, con quién se relacionaba o qué vida llevaba. Su apariencia común, la ausencia de tatuajes distintivos y el uso generalizado de mascarillas hacían aún más difícil su identificación, permitiéndole mezclarse con facilidad y evitar ser detectado. A pesar de los esfuerzos policiales y de la difusión de su fotografía, no había sido localizado. El caso ya no solo consistía en encontrarlo, sino en impedir que un sospechoso de asesinato continuara moviéndose libremente. La situación se volvió más compleja debido al silencio absoluto de la familia de Eric. La madre y las 2 hermanas, que no enfrentaban cargos, no estaban obligadas a declarar y no habían vuelto a aparecer desde que abandonaron su casa después del hallazgo del cuerpo de Leslie. Para la policía, su participación no podía confirmarse ni descartarse, lo que aumentaba aún más la incertidumbre. A medida que el caso avanzaba, surgieron numerosas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido aquella madrugada. Muchas eran simples especulaciones alimentadas por la falta de información oficial y la ausencia del reporte forense, que nunca se hizo público. Algunos creían que Leslie pudo haber descubierto algo relacionado con las actividades de Eric o de su familia. Otros pensaban que él quizá intentó presionarla para involucrarla en algo y que la situación se salió de control. También existía la posibilidad de que todo hubiese comenzado como un intento de agresión y que, ante su negativa, Eric reaccionara con violencia. Pero ninguna de estas hipótesis podía confirmarse. Sin la versión de Eric, sin un informe médico detallado y con tantas piezas faltantes, el caso permanecía lleno de incertidumbre. Tras años de búsqueda, finalmente en 2025 se logró un avance decisivo. Después de un proceso internacional, Eric fue localizado en México y extraditado a Estados Unidos. Su llegada a Las Vegas representó un momento largamente esperado por la familia Palacio, que no había dejado de pedir justicia desde 2020. El 3 de septiembre de 2025, Eric tuvo su primera comparecencia ante la corte en Nevada, donde escuchó formalmente los cargos en su contra: homicidio y destrucción de evidencia. A pesar de todos los elementos reunidos por la investigación, incluyendo grabaciones de seguridad y testimonios que lo vinculaban directamente con la desaparición y muerte de Leslie, Eric se declaró inocente. Durante la audiencia se confirmó que la causa de muerte de Leslie sigue clasificada como indeterminada por el forense. Sin embargo, las autoridades sostienen la postura de que se trata de un homicidio, basándose en la evidencia recopilada desde el inicio. Con su extradición, la investigación retomó impulso y la Fiscalía anunció que el proceso continuaría sin restricciones, ahora con el principal sospechoso bajo custodia. El juicio fue programado para el 24 de agosto de 2026, una fecha recibida por la familia de Leslie con esperanza y a la vez con preocupación. Para ellos, este juicio representa la oportunidad de obtener respuestas que durante años estuvieron ausentes, y de que la ley determine la responsabilidad de Eric por la muerte de la joven. A pesar del avance, no se ha revelado públicamente si Eric ha brindado alguna declaración sobre los hechos o si pretende llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Por ahora, solo se sabe que permanece detenido en Nevada, a la espera del juicio que definirá el desenlace de un caso que marcó profundamente a la comunidad. El caso de Leslie Palacio continúa siendo un recordatorio doloroso de cómo una vida llena de esfuerzo, sueños y dedicación
puede verse truncada por la traición de alguien en quien se confiaba. Aunque con los años se han logrado avances, como la captura de José y la posterior extradición de Eric, aún queda camino por recorrer antes de que su familia pueda obtener todas las respuestas que merece. Hoy, mientras el principal acusado aguarda juicio, la memoria de Leslie sigue presente en su comunidad, en su familia y en todas las personas que han seguido esta historia. Su nombre se ha convertido en un llamado constante a la justicia y en un recordatorio de la importancia de no rendirse, incluso cuando las instituciones tardan en actuar o los procesos avanzan lentamente. Hay historias que duelen más de lo que uno puede expresar, y esta es una de ellas. La vida de Leslie Palacio, llena de sueños, de responsabilidad y de una fuerza admirable, terminó marcada por la violencia, el silencio y la indiferencia de quienes pudieron haber hablado antes. Casos como este exponen una realidad incómoda. Cuando las instituciones fallan en actuar a tiempo y cuando quienes rodean a un agresor optan por protegerlo, la justicia se retrasa y a veces incluso se pierde. Leslie no solo fue víctima de un crimen, también fue víctima de un sistema que tardó en escuchar y de personas que eligieron mirar hacia otro lado mientras su familia imploraba respuestas. Si esta historia te conmovió, te invitamos a acompañarnos en esta búsqueda constante de verdad y justicia. Suscríbete al canal, cuéntanos desde dónde nos ves y deja tu me gusta si deseas que sigamos compartiendo más historias reales que merecen ser escuchadas. Cada comentario, cada gesto y cada voz que se suma ayuda a que casos como el de Leslie no se olviden y a que el dolor de las familias no quede enterrado bajo el silencio. Gracias por estar aquí, por escuchar y por mantener viva la memoria de quienes ya no pueden contar su propia historia.